les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos sintonizan en este momento de su programa Red de Gracia. Estamos aquí en Lo Prometido, un panel sobre evolución y creación. Para eso tenemos dos hermanos calificados, lo entendemos así, que es el hermano David Álvarez Mato de la congregación de Gascue, es un evangelista, y el hermano Carlos Roa de la congregación de los Americanos en los Alcarrizos, que es un diácono de esa congregación. ¿Qué les parece, hermano Carlos Roa? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, hermano. Qué bendiciones. Bueno. David. Excelente, aquí de participar aquí con ustedes, muy honrado. Amén, amén. Debo decirle, hermano, que aunque yo soy más viejo que ellos dos, pero los dos fueron profesores míos, para que lo sepan. Sí. Carlos Roa, dime algo de la creación. Hablar de creación, la palabra en sí, crear significa formar, dar orden a algo que no existía. Iniciar. Es decir, usted, a lo que no existía, hoy ya existe. Es decir, esa es la idea que tenemos de crear. Ok, David, y evolución, dime algo. Yo creo que cuando pensamos en la palabra evolución, nos llega otra a la mente, que es la palabra cambio. Ok. Entonces, yo creo que lo que el tema de la evolución nos lleva a hablar es hablar de cómo cambian las cosas o cómo hemos cambiado en el tiempo y cuáles son los mecanismos que nos han llevado a cambiar. ¿Qué es una teoría? Me gustaría leer estas dos definiciones y hacer un comentario en base a esto. Primero, ¿qué es una teoría? Es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescribiendo sus posibles aplicaciones. Segunda definición, conjunto organizado de ideas que explica un fenómeno, deducidas a partir de la observación, es decir, aplicación del método científico, la experimentación o el razonamiento lógico. Es decir, si vemos ahí, teoría es concepción, razonamiento, aplicación de una idea preconcebida. Por ejemplo, teoría de la relatividad de Albert Einstein, o teoría de la música. Es decir, lleva método científico y aplicación. Oh, perfecto. Bien. David, ¿qué es la evolución? ¿Cómo yo puedo definir ese concepto? Es muy interesante el tema de la evolución porque despierta mucho morbo entre las personas cuando se va a hablar de este tema, pero podríamos definir la evolución de manera simple como un conjunto de cambios que se generan en grupos biológicos. Dichos cambios pueden ser fenotípicos, es decir, de lo que se ve por fuera, como genotípicos, es decir, lo que está sucediendo adentro. Y dichos cambios se dan a procesos que se dan en el medio ambiente que hacen que los individuos entonces tengan que, vamos a decirle así, tomar decisiones, cambiar ciertas formas, hábitos o partes de su cuerpo que les lleven entonces a adaptarse a ese nuevo entorno. Ok, o sea que, porque nosotros desde que nos hablan de evolución, pensamos que el hombre viene del mono, que yo caigo por aquí. Sí. Entonces nada que ver, ¿verdad? En términos científicos y en términos de lo que son las cosas de las investigaciones, ¿verdad? Correcto. Gloria a Dios. Entonces, Roa, ¿cuál es el enfoque y propósito de la Biblia en cuanto al tema de la creación? Esto es bien interesante y ahí hay que tomar en cuenta algo. Cuando uno llega a Génesis y va a tomar el Génesis, y ahí está el punto de uno aplicar o analizar algo. El escritor de Génesis no está tratando de explicar la creación. El escritor de Génesis está describiendo la creación. Ok, es decir, ok. ¿qué entiende o qué percibe el Señor cuando nos da el libro de Génesis? Que yo, el hermano Carlos, va a llegar a Génesis a ver y a entender y a razonar cómo Dios hizo la creación. No. El hermano Carlos ya cree que Dios creó el mundo y viene a ver cómo fue ese proceso. En términos de imagen y cosas, ¿verdad? Okay, ya, con un lenguaje teológico. Okay. Que es decir, Génesis tiene un lenguaje teológico que está dando a enseñar. Entonces ahí yo iría más al concepto de Anselmo y de Agustín, de yo creo y luego entiendo. Antes de quizás un concepto, digamos, de este señor de la escolástica, Tomás de Aquino, sí, que tú conoces y después crees. Yo entiendo que el ser humano, y es lo que la Biblia nos muestra, es el propósito de crear fe. Y ahí Hebreos nos va a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Concepto básico. Sí. El que se acerca a Él debe creer que Él le existe. hay.
que Él Exacto. existe, Sí. que Él es parte. Entonces, cuando yo llego al Génesis, la concepción de la Biblia es que ya Dios me mostró de que yo creo de que Él creó y voy a ver la concepción de esto. Oye, pero muy bien. Y en cuanto a la evolución, ¿cómo se descubrió esto, David? La evolución es una teoría que viene desarrollándose desde hace muchísimo tiempo. Ahí podemos hablar de descubrimientos de Aristóteles, que ya hacía mención del cambio en las especies. Podemos hablar de científicos como Jean-Baptiste Lamarck, que viene describiendo también el paso de las especies, y el ejemplo que más se conoce y que él más usa es el cambio en las jirafas, el cuello corto, cuello largo de las jirafas. Pero quien da la explosión, quien da a conocer y que genera muchísimo morbo, que el nombre incluso despierta muchas pasiones, es el nombre de Charles Darwin. Que, ojo, Darwin no era biólogo, de hecho Darwin lo que estudiaba era teología en la Universidad de Cambridge. Entonces lo que hace que él quiera trabajar con naturalismo es su gusto, era su hobby. Entonces eso hace que él se monte en ese barco, el Beagle, que hace que él quiera dar esos viajes y ir a conocer el cambio en las especies. Pero la evolución ha sido propuesta de muchísimas maneras, y quien le da a conocer, quien le da más valor y el que hace que explote a nivel científico es Charles Darwin. Ok, mira qué bien, esa parte yo lo había oído mencionar, pero ¿qué sabía yo de eso? Que él es el que la pone, ¿verdad?, en la palestra. Qué bien. ¿Es la creación una teoría, Carlos Roa? Si vemos la definición que utilizamos de teoría, hablar de razonamiento para entender a Dios creo que es un poco atrevido. ¿Es capaz la mente humana de encasillar, diagramar y analizar a Dios? Creo que es algo que no concebimos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de teología, la teología no estudia a Dios. La teología estudia el testimonio de Dios, es decir, su palabra. Entonces, no a Dios, sino el testimonio de Él. Cuando nosotros hablamos de realizar una teoría a través del testimonio de Dios, no es concebible en base a la lógica, a la experiencia o a la experimentación. Es concebible en base a la fe. Por eso nuestro enfoque es de fe, y llegamos a la Biblia con la percepción de que Dios está con nosotros, y Dios es por nosotros, y Dios nos ha revelado. Por eso hablamos de la dirección del Espíritu Santo. Entonces son campos diferentes. Ciencia, experimentación, concepción, demostración, capacidad del hombre, análisis del hombre, fe, confianza, dependencia al hombre. Ahora, ¿es la fe farta de toda lógica? ¿Es la fe irracional? No. Dios ha dado al hombre de conocimiento. Ahora, el aproximarse a Dios es un paso de fe y es un planteamiento de fe. Amén. David, ¿es cierto que esa teoría que los seres humanos vienen del mono, qué sé yo qué, la gente dice eso, los que creen en la evolución? Yo creo que cuando estamos hablando de evolución, ha sido muy malentendido a través del tiempo, tanto por muchos profesores que los enseñan en las escuelas, como por las personas que han sido enseñadas, y muchas veces por nosotros los cristianos, que tratamos de hacer una defensa en contra de la evolución, pero partimos esa defensa desde el error. Lo primero que tenemos que decir es que Darwin, que es quien propone de manera explosiva la evolución, y ningún otro de los proponentes evolutistas, nadie propone que el hombre viene del mono. Esta idea de que el hombre viene del mono, que vuelvo y repito, no viene de la evolución, viene de un comentario un tanto, digamos, racista que hace uno de los discípulos de Darwin, donde él dice que los indígenas que ellos encuentran en las islas donde ellos fueron, dicen que parecen monos. Y él hace un chiste, una especie de chiste diciendo, bueno, son tan feos que vienen del mono. Entonces, un chiste de muy mal gusto, que ese chiste se convirtió en una tradición al punto de convertirse en lo que la mayoría cree que la evolución propone. David, por eso se regó por el mundo entero. Porque se ha regado y lo proponen desde profesores, por eso dije desde profesores hasta personas que lo creen. Okay. Cuando lo que realmente la evolución propone es que todas las especies tienen lo que se llama un ancestro común. Sí. De ese ancestro común, de esa rama, de esa semilla, se derivan todas las especies. Tú puedes encontrar estudios evolutistas que te dicen que el hombre y el mono tienen un 98% de parecido en su ADN,
pero te vas a encontrar que el ratón y el hombre tienen un 92% de parecido más o menos. Ahí viene el nombre del ratón. Entonces pudiéramos decir que el hombre viene del ratón también. Claro. Entonces, la evolución lo que te dice es que hay un ancestro común entre todas las especies, pero no te dice que el hombre viene del mono. Ok. Ah, bueno. Carlos, ¿qué es un enfoque de fe? Hablamos de que a la Biblia se llega por la fe. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, a veces hay algo que se llama falacia. Otras veces utilizamos ciertas falacias cuando se busca un personaje, se llama falacia ad hominem. Por ejemplo, yo quiero probar algún conocimiento médico. Es decir, no, el corazón viene a la mano, está en el lado derecho. Y digo, bueno, en el caso de Isaac Newton, matemático, dijo que el corazón está en la mano derecha. No, Isaac Newton no dijo esto, Isaac Newton. Isaac Newton es matemático, no es médico, ni estudió genética, ni es biólogo. Es decir, nosotros a veces tomamos argumentos de alguien que dijo fuera de su campo y mostró. Cuando nosotros vamos a hablar de fe, de creación bíblicamente, lo primero que debo buscar es un enfoque de fe. Es decir, alguien con nuestra concepción, con nuestra ideología y sobre todo con la visión de ver la forma como Dios la creó. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Entonces, cuando yo quiero entender la creación, no es científicamente, no es analizando por medio de teorías o razonamientos, no. Yo me acerco al testimonio de Dios. Y ese testimonio se llega por la fe. Por eso se habla de un enfoque de fe. Es decir, yo llego a la Biblia por la fe. Y creo en lo que ella me transmite como testimonio veraz de la interacción de Dios con el hombre por la fe. Ok. Muy bien. Bueno, David, existen diferentes formas de entender la evolución, diferentes enfoques. Ah, sí, claro. La evolución no es una teoría sola. La evolución no es una teoría que va sola. La evolución debe entenderse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo mencioné ahorita Lamarck. Lamarck habla de que el cuello de las jirafas, el largo y el corto de las jirafas estaba determinado por lo que ellas querían alcanzar. Hoy nosotros hablamos de Lamarck, hablamos de darwinismo, pero también la teoría más creída y aceptada hoy es el neodarwinismo, que es cuando la teoría de Darwin se mezcla ya con el conocimiento de biología molecular, con el conocimiento de genética y con el conocimiento de ecología que tenemos. Entonces, no es una sola forma de verla, sino que hay diferentes formas de ver la evolución. Algunos enfoques de la creación desde el punto de vista de la filosofía y otra teoría que tú nos puedas decir. Ok. En resumidas cuentas, es decir, hablando de filosofía, la filosofía es una ciencia, aplica método científico. Ahora, no vayamos a equiparar la forma como la filosofía hace ciencia o la sociología como la hace la medicina. Es decir, son ciencias pero en campos y utilizando experimentos y formas diferentes. La filosofía se enfoca mucho en las ideas. Entonces, cuando hablamos de las ideas, como hablamos en la definición de teoría, mucho razonamiento, experimentación, análisis, vamos ahí entonces a cómo la filosofía ha analizado la concepción de creación de Dios y Dios mismo. Tenemos, por ejemplo, podemos empezar con Agustín, que parte desde un concepto ya griego y analiza la creación de Dios. Tenemos el caso de Santo Tomás de Aquino, Anselmo, Erasmo, René Descartes, John Locke y un sinnúmero que mostraron su creencia desde una creación es nihil. Es decir, Dios crea a partir de la nada. Y este creador tiene que haber un ente creador. Un ente que crea a partir de lo no existente, como nos va a decir la Biblia. Por fe creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sí, y esa causa creada es Dios. No vamos a dar un concepto filosófico, porque ahorita se me duermen los hermanos opinantes. Pero esa concepción filosófica me encanta mucho esa parte, como, claro, son argumentos, y al final de cuentas, así como tiene el argumento, va a tener la contraparte. Sí. Pero ¿qué va a decir Erasmo? Si yo logro pensar en algo, y eso que pienso existe fuera de mi mente, por ende existe. Entonces, ¿qué dice él? Si Dios es concebible fuera de la mente del ser humano,
Dios existe. Ok. Descartes tiene una idea parecida, pero te trata de demostrar a Dios siempre por el razonamiento. Ahí yo tengo cierto choque. Dios no es concebible por la mente humana. Ok. Dios es concebible por la fe que Él ha depositado en nosotros. Dios es de Él. Conocemos a Dios por lo que Él nos da. Ok. Mira qué bien. David, ¿qué hay de cierto de la teoría de la evolución? Porque eso es peligroso. Sí, quiero responder con mucho cuidado Sí, porque me puede causar problemas esto. Sí. Pero Theodosius Dobzhansky, que fue un biólogo que también era cristiano, él dice una frase que es muy interesante. Él dice, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Yo voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Antes de la revolución industrial, en Inglaterra nosotros teníamos unos abedules, que eran unos árboles, que tienen una tendencia a un follaje blanquecino. Okay. En ese follaje blanquecino se posaban unas mariposas que eran de color blanco. ¿Por qué se posaban sobre esos árboles? Porque era más difícil que su depredador natural la encontrara en ese... ahí camuflajeada con ese... Correctamente, okay. Porque eran blancas. Sí. Sin embargo, las mariposas negras y de otros colores eran más depredadas. Las poblaciones de esas mariposas negras eran más bajitas. ¿Qué sucede? Venida la revolución industrial, a la máquina de vapor y las fábricas que comenzaron a producir hollín de carbón, ya el follaje inglés se comenzó a tornar más oscuro. Por tanto, las mariposas que eran blancas, que se posaban sobre los abedules, que ya no eran blancos, por la cantidad de hollín, ya se comenzaban a ver. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a bajar la población de mariposas blancas y subió la población de mariposas negras. Eso es lo que te enseña la evolución. Okay. Tú puedes tener una cantidad de especies que van a tener los cambios, porque la evolución lo que te enseña es lo que hace un individuo para poder adaptarse a un medio. Algunas personas dicen, no es evolución, es adaptación. No son dos cosas diferentes. La adaptación es el objetivo de la evolución. Entonces, si yo tengo evidencia de que la evolución ha existido, el mismo ser humano ha evolucionado. Nosotros tenemos órganos, lo que se llaman órganos vestigiales, que podemos hablar en otro momento, pero también dentro de los diferentes animales, dentro de las diferentes especies, nosotros tenemos una cantidad de cambios. Aquí les pongo un ejemplo también bastante sencillo. En el caso de las bacterias, nosotros tenemos antes que la penicilina era el antibiótico número 1, era la panacea. La panacea. Sin embargo, la penicilina al día de hoy ya no es tan funcional, y de hecho para que sea funcional tienen que ser penicilinas de diferentes generaciones o coayudadas con otros medicamentos. Okay. Eso te dice a ti que las bacterias han ido evolucionando, han ido cambiando, han hecho mutaciones que les permiten adaptarse al medio donde hay penicilina. Entonces nosotros tenemos esa evidencia, tenemos otras, pero sí podemos hablar de que la evolución existe, de que la evolución es real, hay evidencia de esto, pero no diciendo que el ser humano viene del mono, sino que las especies han ido cambiando en el tiempo por los mismos cambios ambientales, los mismos cambios de su entorno, lo que nos dice entonces que la evolución sí existe. Sí, que no es algo ajeno al ser humano. Claro que no. Ni a Dios. No, claro que no. El hecho de que haya evolución no niega a la presencia de Dios. Okay. Excelente. Wow, qué explicación más hermosa. Bien, Roa, última pregunta para ti, hermano. Como cristiano, ¿cómo debo entender y explicar la creación? Porque eso es importante cuando yo estoy en la calle, ahí en el trabajo, en la universidad, en la casa, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? Sí. La gente va a decir, pero ¿cómo se creó todo? Hay una fuente creadora. Eso es ineludible. Sí. Tiene que haber una fuente creadora. Para nosotros, y conforme a lo que entendemos de que la Biblia nos dice, por nuestro acercamiento de fe, es Dios. Sí. Es Dios. No hay duda. No hay duda, es decir, fe es certeza, convicción. Nosotros tenemos la fe, es decir, tenemos la certeza, la convicción de que esa fuente creadora es Dios por medio de su palabra, que es Jesucristo. Por eso Colosenses nos dice, por Él fueron creados todas las cosas, amén, visibles e invisibles. Todo fue creado por el poder de su palabra, que es Jesucristo, el logo creador de Dios. ¿Cómo un cristiano explica esto? Todo lo que conocemos, su fuente es Dios. Todo lo que vemos, lo que respiramos, su fuente es Dios. ¿Y cuál ha sido la finalidad de esto? De que el ser humano lo disfrute. Y tenemos ese concepto bíblico de que Dios que nos dice, disfruten la creación de Dios. Con cuidado, con orden, con respeto, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que creamos. Como cristianos estamos llamados
a defender la creación, a vivir con gozo la creación que Dios nos ha dado y a mostrar Correcto. nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho para todos los seres humanos. Amén, amén. Entonces, David, yo puedo ser cristiano y creer en la evolución. Eso se puede. Totalmente. ¿Verdad que sí? Eso no hay ningún problema. con eso. Totalmente, y es por una sencilla razón. La ciencia, la religión, o el cristianismo, como queramos llamarle, tienen cada una su campo. Generalmente las discusiones entre una y otra se da entre gente de ciencia que sabe muy poco de cristianismo o cristianos que saben muy poco de ciencia. Okay. Entonces cada una tienen su espectro. Cuando yo veo la creación, por ejemplo, tomando el Salmo 19 como ejemplo, tú ves al salmista que está expresando toda su maravilla. Él queda absorto al ver la creación y el ver la creación lo lleva a darle gloria a Dios. Eso no es lo que la ciencia haría. La ciencia entonces se preguntaría por qué las corrientes de aire, a qué temperatura están corriendo, las estrellas que vemos, a qué distancias están. Pero que eso no es contrario a Dios. No, para nada. Para Y nada. por eso yo puedo creer que todos los organismos han estado en constante cambio, adaptándose al medio donde viven, y puedo perfectamente ser cristiano. De hecho, yo puedo creer que el Dios que creó todo es el mismo Dios que ha estado propiciando los cambios que hay en las especies. Y eso no tiene ningún tipo de problema, eso no crea ningún tipo de discrepancia entre la fe y la ciencia. De hecho, sería genial que más cristianos podamos entender esto y que dejemos de crear esas discusiones que son totalmente, no solo inútiles, sino irreales, porque la ciencia y la religión, al ir por calles distintas, no están peleando. Somos nosotros quienes la hacemos pelear realmente. Wow, excelente. Bueno, pues le damos gracias a Dios, hermanos. Hasta aquí el panel. Y le damos las gracias a David Álvarez Mato de la Congregación de Gasco Evangelista. David, nosotros deseamos toda la bendición para usted, su familia, sus hijos, ¿verdad? Su suegro, que pronto lo vamos a tener aquí, su suegro. Es biólogo, Que que se es vaya- biólogo y que se cristiano. vaya- Que se vaya preparando. A Brígido Hierro. Y a Carolina, tu esposa. Que es bióloga y cristiana también, Y viene- ciencia y cristiana. Y viene para acá, También. para Red de Gracia. Entonces, Carlos Roa. No soy biólogo. No eres biólogo. Eres ingeniero. Recuerda que eres valiente, vencerás si lo propones.